Familia noble nace en este mundo formado por multitud de pequeños reinos. Es el fundador del budismo, Sakyamuni. Sakyamuni. El budismo se extendió por toda Asia desde la India y se ha convertido en una religión mundial. Todo empezó con Sakyamuni, que iba vagando de un lugar a otro predicando la verdad como él la conocía. Hoy en día existen numerosas leyendas en torno al venerado Sakyamuni. Lugar de nacimiento de Buda. Un ansía nuestra visita al lugar que lo vio nacer en Nepal. Lumbini. Lugar de nacimiento de Buda. Nepal, una tierra mística con muchos dioses, está situado en la falda del Himalaya. La cultura hindú lleva asentada muchos siglos en este territorio, donde coexisten el budismo y el hinduismo. A finales del siglo XIX, los arqueólogos realizaron un descubrimiento de importancia trascendental para todos los budistas. Pilar de Ashoka en 1897. Se trataba de una columna de piedra datada hace unos 2200 años. Fue erigida por el rey Ashoka, el primer gobernante que unificó todo el subcontinente indio. Pilar de Ashoka, excavado en 1896. La superficie de la columna presenta una inscripción en una escritura antigua que indica que ese era el lugar de nacimiento de Buda. Lumbini, región de Terai, sur de Nepal. Aparte del pilar de Ashoka, los arqueólogos desenterraron los cimientos de una antigua edificación de ladrillo, un templo construido por el rey Ashoka para conmemorar el nacimiento de Buda. Lumbini, lugar de nacimiento de Buda, Nepal. Templo chino. 5 de la mañana. Los cánticos de sutras retumban en las salas del templo chino en Lumbini. En 1967, U Thant, secretario por aquel entonces de las Naciones Unidas, propuso un plan de desarrollo para devolver la vida a Lumbini como el lugar sagrado de peregrinación que fue en su día. El templo chino se construyó como parte de ese proyecto a partir de donaciones de budistas chinos. Lumbini está dejando de ser poco a poco una zona prácticamente deshabitada y con unas pocas granjas desperdigadas. Ya se han erigido templos que representan a más de 10 países, entre los que figuran China, Tailandia y Corea del Sur. Templo chino. Y está en curso la construcción de un gran centro budista que dé cabida a los fieles de todas las sectas. Templo de Myanmar. El jardín sagrado de Lumbini está situado justo en medio de la campiña nepalí. En su flanco sur se encuentran unas antiguas ruinas.
Estos restos pertenecieron a un templo que se alzó en el lugar donde nació Buda. Ruinas de Lumbini. A pesar de la importancia de Lumbini como lugar sagrado, fue abandonado y olvidado hace 500 años sin razón aparente. Gracias a los arqueólogos, Lumbini ha empezado a resurgir y está proporcionando importantes pistas para entender la historia de la antigua India. Buda fue el fundador del budismo. El nombre de Buda proviene del sánscrito Buda, que significa iluminado. Sakyamuni recibió este apelativo en señal de respeto a los 35 años, cuando alcanzó la iluminación y empezó a vagar de un lugar a otro predicando la verdad. El verdadero nombre de Buda también aparece registrado en muchos textos budistas. Se llamaba Siddhartha Gautama. Siddhartha fue un príncipe que vivió en el siglo V a.C. y pertenecía al clan Sakya reinante. Las excavaciones arqueológicas en Lumbini concluyeron poco antes de nuestra visita. Ruinas de Lumbini. Todas las ruinas del lugar quedaban expuestas a nuestra vista. La extensión de las ruinas es menor de lo que cabría esperar para un lugar sagrado de la importancia de Lumbini. Sus monasterios, estupas y otras estructuras se construyeron con poco más que delgados ladrillos de formas irregulares. Los estudios han revelado que las ruinas se remontan a la época de la dinastía Maurya, en el siglo III a.C., la primera dinastía que gobernó toda la India. Ruinas del monasterio. En aquel tiempo, el templo de Lumbini atraía a una multitud de fieles procedentes de diversos lugares. En el siglo VII después de Cristo, Xuanzang, conocido como el monje Tripitaka, Ruinas de una estupa. viajó aquí desde China siguiendo la ruta de la seda. Describió su visita en los siguientes términos. En el lugar sagrado de Lumbini existe un maravilloso jardín y un estanque a 24 pasos del lugar donde nació Buda. Cuando Buda nació, 2 dragones aparecieron y le purificaron con el agua del estanque. Un recinto de adoración temporal alberga los objetos desenterrados en Lumbini. Esta tabla de piedra de 1500 años representa el momento del nacimiento de Buda. El bajorrelieve ilustra la historia de cómo Mayadevi, la madre de Buda, le dio a luz de pie. Por alguna razón, las caras han sido eliminadas. A su lado se encuentra una réplica del relieve donado al templo en el siglo XX. Mayadevi aparece de pie, agarrada a la rama de un árbol. Los sutras describen que Buda nació del lado derecho de su madre, después de lo cual dio 7 pasos y señaló al cielo diciendo: «Solo a mí hay que venerar.
en el cielo y en la tierra. El joven Buda proclamó en voz alta que él era la luz que ilumina el mundo y el único que predicaría la verdad absoluta. El primer objeto descubierto en Lumbini fue esta enorme columna de piedra. Es un monumento erigido por el rey Ashoka. Ashoka fue el tercer rey de la dinastía Maurya y el primero en unificar toda la India. Pilar de Ashoka, siglo III a.C. También se le recuerda como el responsable de propagar el budismo por el subcontinente. Ashoka fue un budista devoto. Tras visitar Lumbini, ordenó erigir una columna que recordara para siempre que fue el lugar donde nació Buda. El pilar presenta una inscripción en la antigua escritura Brahmi. Gracias a esta inscripción, los arqueólogos supieron que Buda nació en Lumbini. Este es el nombre de Buda, tallado en la piedra hace unos 2000 años. La visita de Ashoka a Lumbini quedó grabada en estos términos. En el 20º año de su reinado, el gran rey Ashoka visitó en persona este sitio porque debía conmemorarse como el lugar de nacimiento de Buda. El pueblo sagrado de Lumbini recibirá una exención de impuestos especial y contribuirá solo con 1/8 de su cosecha. Servicio multiconfesional. A la mañana siguiente, después de la luna llena, los monjes de Lumbini se reúnen para un poco corriente servicio multiconfesional. Monjes chinos. Monjes vietnamitas. El budismo ha existido durante 2 milenios y medio. Sus numerosos discípulos escribieron las enseñanzas de Buda en sutras. A lo largo de los siglos, Monjes tibetanos. los seguidores del budismo crearon muchas sectas diferentes. Monjes japoneses. Aunque los sutras que recitan estos monjes parten de las enseñanzas del mismo hombre, sus sonidos y sus palabras son muy diferentes. Monjes tailandeses. Lumbini es un lugar especial. Es uno de los pocos sitios en el mundo donde monjes de diversas filosofías y doctrinas pueden regresar a sus raíces comunes.
Nepal, situado entre la India y China, es un país donde coexisten el hinduismo y el budismo. La sociedad nepalí se estructura según el sistema hindú de castas. Incluso entre los budistas, el arte de crear imágenes religiosas se ha transmitido de generación en generación en el seno de ciertas familias. En la actualidad, Nepal produce la mayoría de las imágenes budistas que se venden en todo el mundo. En la antigua ciudad de Patan, la familia Sakya ha estado produciendo estas imágenes durante siglos. Hasta se da la circunstancia de que comparten el mismo apellido que la familia real de la que procedía Buda. Ruinas de Tilaurakot. Situadas a 20 kilómetros al oeste de Lumbini, se cree que las ruinas de Tilaurakot pertenecieron a un palacio del clan Sakya donde vivió Buda. Son los restos del antiguo palacio real de Kapilavastu. Nacido como príncipe, Buda vivió aquí rodeado de lujo hasta que decidió abandonarlo, a los 29 años. Los cimientos son todo lo que queda en la actualidad del palacio. Muestran una imagen vivida de los tiempos en los que vivió Buda. Estos objetos fueron desenterrados en Tilaurakot. El siglo V a.C. fue una época de cambios radicales en la India. Las ciudades comenzaron a desarrollarse y empezó a extenderse el uso de la moneda. Ídolos religiosos, accesorios y utensilios de cocina son testigos mudos de la vida de Buda como ser humano. Utensilios para moler especias. Cerámica negra pulida del norte. Estos brillantes objetos de cerámica negra son propios del norte de la India. Datados en los tiempos de Buda, proporcionan pruebas convincentes de que el palacio de Kapilavastu fue de hecho el hogar de Buda. Ruinas de Lumbini. Estas ruinas pertenecen a un templo en el centro de Lumbini. Templo de Mayadevi. Llamado Templo de Mayadevi en honor a la madre de Buda, empezó a usarse a partir del siglo III a.C. y se reconstruyó en numerosas ocasiones. En los años 90, una organización budista japonesa, Lugar de nacimiento de Buda. llevó a cabo una excavación exhaustiva del templo.
Excavación de Lumbini. El motivo para llevar a cabo la excavación fue que había un plan para construir un nuevo templo en el lugar, así que era preciso llevar a cabo una excavación minuciosa para que la construcción del nuevo templo se realizara sin dañar los antiguos restos. Durante la excavación, se encontró un sorprendente objeto justo bajo el templo. Era una piedra enterrada profundamente en el suelo, de un tipo que no se había visto nunca antes en la zona. Estaba claro que se había depositado ahí a propósito. Los arqueólogos del proyecto sospecharon que el rey Ashoka había dejado la piedra en ese sitio para indicar el lugar preciso donde nació Buda. Aquí es donde la arqueología moderna alcanzó y tocó las raíces mismas del budismo. Un príncipe llamado Sakyamuni nació en este lugar, en Lumbini, hace 2 milenios y medio. Criado en un lujoso palacio, su vida experimentó un vuelco a los 29 años. Al ver el sufrimiento humano por primera vez con sus propios ojos, Sakyamuni repasó su vida y dejó su hogar para buscar la verdad. Comenzó a llevar una vida ascética para liberarse de los sufrimientos de este mundo. 6 años después, débil y demacrado, alcanzó por fin el lugar que le tenía preparado el destino. A los 35 años, Sakyamuni se sumió en un profundo estado de meditación y finalmente alcanzó la iluminación bajo una higuera, en Bodh Gaya. En la antigua ciudad de Patan, la familia Sakya ha estado produciendo estas imágenes durante siglos. Hasta se da la circunstancia de que comparten el mismo apellido que la familia real de la que procedía Buda. Ruinas de Tilaurakot. Situadas a 20 kilómetros al oeste de Lumbini, se cree que las ruinas de Tilaurakot pertenecieron a un palacio del clan Sakya donde vivió Buda. Son los restos del antiguo palacio real de Kapilavastu. Nacido como príncipe, Buda vivió aquí rodeado de lujo hasta que decidió abandonarlo, a los 29 años. Los cimientos son todo lo que queda en la actualidad del palacio. Muestran una imagen vivida de los tiempos en los que vivió Buda.
Estos objetos fueron desenterrados en Tilahuacoth. El siglo V a.C. fue una época de cambios radicales en la India. Las ciudades comenzaron a desarrollarse y empezó a extenderse el uso de la moneda. Ídolos religiosos, accesorios y utensilios de cocina son testigos mudos de la vida de Buda como ser humano. Utensilios para moler especias. Cerámica negra pulida del norte. Estos brillantes objetos de cerámica negra son propios del norte de la India. Datados en los tiempos de Buda, pero muy diferentes. Monjes tailandeses. Lumbini es un lugar especial. Es uno de los pocos sitios en el mundo donde monjes de diversas filosofías y doctrinas pueden regresar a sus raíces comunes. Nepal, situado entre la India y China, es un país donde coexisten el hinduismo y el budismo. La sociedad nepalí se estructura según el sistema hindú de castas. Incluso entre los budistas, el arte de crear imágenes religiosas se ha transmitido de generación en generación en el seno de ciertas familias. En la actualidad, Nepal produce la mayoría de las imágenes budistas que se venden en todo el mundo. En la antigua ciudad de Patan, la familia Sakya ha estado produciendo estas imágenes durante siglos. Hasta se da la circunstancia de que comparten el mismo apellido que la familia real de la que procedía Buda. Ruinas de Tilahuacoth. Situadas a 20 kilómetros al oeste de Lumbini, se cree que las ruinas de Tilahuacoth pertenecieron a un palacio del clan Sakya donde vivió Buda. Son los restos del antiguo palacio real de Kapilavastu. Nacido como príncipe, Buda vivió aquí rodeado de lujo hasta que decidió abandonarlo a los 29 años. También se le recuerda como el responsable de propagar el budismo por el subcontinente. Ashoka fue un budista devoto. Tras visitar Lumbini, ordenó erigir una columna que recordara para siempre que fue el lugar donde nació Buda. El pilar presenta una inscripción en la antigua escritura Brahmi.
Gracias a esta inscripción, los arqueólogos supieron que Buda nació en Lumbini. Este es el nombre de Buda, tallado en la piedra hace unos 2000 años. La visita de Ashoka a Lumbini quedó grabada en estos términos. En el 20º año de su reinado, el gran rey Ashoka visitó en persona este sitio porque debía conmemorarse como el lugar de nacimiento de Buda. El pueblo sagrado de Lumbini recibirá una exención de impuestos especial y contribuirá solo con 1/8 de su cosecha. Servicio multiconfesional. A la mañana siguiente, después de la luna llena, los monjes de Lumbini se reúnen para un poco corriente servicio multiconfesional. Monjes chinos. Monjes vietnamitas. El budismo ha existido durante 2 milenios y medio. Sus numerosos discípulos escribieron ídolos religiosos, accesorios y utensilios de cocina. Son testigos mudos de la vida de Buda como ser humano. Utensilios para moler especias. Cerámica negra pulida del norte. Estos brillantes objetos de cerámica negra son propios del norte de la India. Datados en los tiempos de Buda, proporcionan pruebas convincentes de que el palacio de Kapila Vastu fue de hecho el hogar de Buda. Ruinas de Lumbini. Estas ruinas pertenecen a un templo en el centro de Lumbini. Templo de Mayadevi. Llamado Templo de Mayadevi, en honor a la madre de Buda, empezó a usarse a partir del siglo III a.C. y se reconstruyó en numerosas ocasiones. En los años 90, una organización budista japonesa Lugar de nacimiento de Buda. llevó a cabo una excavación exhaustiva del templo. Excavación de Lumbini. El motivo para llevar a cabo la excavación fue que había un plan para construir un nuevo templo en el lugar, así que era preciso llevar a cabo una excavación minuciosa para que la construcción del nuevo templo se realizara sin dañar los antiguos restos. Durante la excavación, se encontró un sorprendente objeto justo bajo el templo. Era una piedra enterrada profundamente en el suelo, de un tipo que no se había visto nunca antes en la zona.
Estaba claro que se había depositado ahí a propósito. Los arqueólogos del proyecto sospecharon que el rey Ashoka había dejado la piedra en ese sitio para indicar el lugar preciso donde nació Buda. El joven Buda proclamó en voz alta que él era la luz que ilumina el mundo y el único que predicaría la verdad absoluta. El primer objeto descubierto en Lumbini fue esta enorme columna de piedra. Es un monumento erigido por el rey Ashoka. Ashoka fue el tercer rey de la dinastía Maurya y el primero en unificar toda la India. Pilar de Ashoka, siglo III a.C. También se le recuerda como el responsable de propagar el budismo por el subcontinente. Ashoka fue un budista devoto. Tras visitar Lumbini, ordenó erigir una columna que recordara para siempre que fue el lugar donde nació Buda. El pilar presenta una inscripción en la antigua escritura Brahmi. Gracias a esta inscripción, los arqueólogos supieron que Buda nació en Lumbini. Este es el nombre de Buda, tallado en la piedra hace unos 2000 años. La visita de Ashoka a Lumbini quedó grabada en estos términos. En el 20º año de su reinado, el gran rey Ashoka visitó en persona este sitio porque debía conmemorarse como el lugar de nacimiento de Buda. El pueblo sagrado de Lumbini recibirá una exención de impuestos especial y contribuirá solo con 1/8 de su cosecha. Religión mundial. Todo empezó con Sakyamuni, que iba vagando de un lugar a otro predicando la verdad como él la conocía. Hoy en día existen numerosas leyendas en torno al venerado Sakyamuni. Lugar de nacimiento de Buda. Únanse a nuestra visita al lugar que lo vio nacer en Nepal. Lumbini, lugar de nacimiento de Buda. Nepal, una tierra mística con muchos dioses, está situado en la falda del Himalaya. La cultura hindú lleva asentada muchos siglos en este territorio, donde coexisten el budismo y el hinduismo. A finales del siglo XIX, los arqueólogos realizaron un descubrimiento de importancia trascendental para todos los budistas. Pilar de Ashoka en 1897. Se trataba de una columna de piedra datada hace unos 2200 años. Fue erigida por el rey Ashoka, el primer gobernante que unificó todo el subcontinente indio. Pilar de Ashoka, excavado en 1896. La superficie de la columna presenta una inscripción en una escritura antigua que indica que ese era el lugar de nacimiento de Buda. Lumbini, región de Terai, sur de Nepal. Aparte del pilar de Ashoka, los arqueólogos desenterraron los cimientos de una antigua edificación de ladrillo.
un templo construido por el rey Ashoka para conmemorar el nacimiento de Buda. Lumbini, lugar de nacimiento de Buda, Nepal. Templo chino. 5 de la mañana. Los cánticos de sutras retumban en las salas del templo chino en Lumbini.